Muchas gracias por la introducción. Espero que estéis preparados para esta sesión de hoy. Vais a aprender mucho hoy sobre inbound sales, como ya sabéis. Vamos a hablar mucho de ventas, de cómo vender más y cómo vender mejor. Y, evidentemente, cómo conseguir más clientes satisfechos. Así que vamos allá. Antes de empezar, quería hacer una pequeña reflexión, que es esta pregunta que veis aquí. ¿Cómo han cambiado las ventas en la era digital? Y es que, como ya sabéis, en los últimos tiempos, sobre todo pues, debido a la proliferación de Internet, han aparecido una gran cantidad de contenidos de marketing en Internet. O sea, tenemos blogs educativos, tenemos portales de opiniones, foros, canales de YouTube donde hacen comparativas de productos, redes sociales, etcétera. Luego, evidentemente, pues hay portales como, por ejemplo, Quora, Rankia, Foro Coches incluso, Yahoo Respuestas, TripAdvisor, Booking. Muchos os sonarán de estos. Capterra también para el sector del software. Todo esto, lo que ha hecho en los consumidores actuales es que no dependen prácticamente de los vendedores de las empresas para informarse y tomar decisiones antes de comprar. Es decir, antes, cuando íbamos a la tienda, nos dejábamos aconsejar por el vendedor. Íbamos a la tienda, el vendedor te aconsejaba y te informaba sobre la mejor solución para tus necesidades y te ofrecía uno de esos productos. También lo que hacíamos, pues, evidentemente, era preguntar a amigos, a conocidos, y también teníamos la influencia de los medios de comunicación, como televisión, prensa, radio, etc. Pero, evidentemente, había un gran sesgo en la información, porque toda esta información venía de empresas que tienen intereses en que compráramos sus productos. Actualmente el comprador hace toda esta investigación previa por Internet, miramos las redes sociales, miramos estos foros, preguntamos, nos informamos, leemos blogs, etc. ¿no? También pues, acudimos a portales como los que veis aquí, vamos a Amazon, vamos a TripAdvisor, miramos qué dicen el resto de clientes y de usuarios y hacemos todo el proceso de investigación. O sea que cuando llegamos a los vendedores, cuando llegamos a las páginas web de las empresas para comprar, prácticamente ya tenemos una opinión formada. Y el vendedor en muchos de estos casos simplemente se limita a aportar algunos datos y a preparar presupuestos antes de cerrar la venta. Por ejemplo, yo si quiero comprarme una cámara reflex, pues muy probablemente actualmente me voy a informar en foros, voy a mirar en Amazon cuáles son las que más se venden o las más populares, voy a leer sus opiniones, o sea, un poco ya veis como de qué va la cosa, ¿no? Voy a mirar vídeos de YouTube de gente que tenga esta cámara y haga una demostración y luego me informaré del precio y de todo lo relacionado, todos los detalles relacionados con esta cámara y luego iré a comprarla muchas veces incluso en una tienda física, ¿no? Incluso es posible que esté dudando entre 2 o 3 modelos y vaya a esta tienda para que me acaben de resolver las dudas, pero vaya, prácticamente voy a ir a la tienda con una decisión prácticamente tomada. Fijaros ahora en este estudio, ¿vale? Lo que hemos comentado es un problema, o sea, aparecen estos contenidos de marketing que hacen que el consumidor actual pues ya venga informado en el momento de la venta. Y lo que os decía, mirad este estudio. Este estudio lo hizo HubSpot, que es una empresa de la que vamos a hablar, hace 3 años prácticamente, y es un estudio en el que preguntaron a gente de Estados Unidos en qué profesiones confiaban más. Si os fijáis, arriba del todo de la lista tenemos los bomberos, luego profesores, ¿no? La mitad de la población confiaba en profesores, luego casi también la mitad en los médicos y al final de todo de la lista tenemos los vendedores. O sea, solo un 1% de la población a la que preguntaron se fía de los vendedores. O sea, la conclusión es un poco que nadie se fía de los vendedores. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué nadie se fía de los vendedores actualmente? Pues básicamente porque los vendedores no se han adaptado a los nuevos tiempos. Es decir, entre este cambio de chip del consumidor, las empresas lo que tienen que hacer es adaptar y cambiar sus procesos de venta y adaptarlos al contexto del consumidor actual. Y esto es lo que vamos a conseguir con la metodología de Inbound Sales que os voy a explicar hoy. Yo soy Oriol Bell, como han dicho antes mis compañeros de IBS, soy director de marketing en Inbound Cycle, que es la agencia líder en España y Latinoamérica de
inbound marketing, aunque también ofrecemos servicios de inbound sales, automatización del marketing, etcétera. Y aparte, pues también soy el director del posgrado de inbound marketing aquí en IEBS. ¿Por qué os explico todo esto? Pues porque nosotros en Inbound Cycle hemos ido aplicando la metodología de las inbound sales y hemos visto que gracias a esto hemos aumentado muchísimo nuestra eficiencia de ventas. O sea, estamos consiguiendo cerrar más clientes y que estos vengan más informados y aparte que compren servicios que están 100% adaptados a sus necesidades. Y en definitiva lo que estamos haciendo es vender mucho más y mucho más rápido. Evidentemente, también hemos cometido algunos errores y esto os lo iré explicando a lo largo de esta sesión de hoy y vais a ver un poco pues, cuáles son los beneficios de la metodología de las inbound sales, qué es lo que vamos a ver hoy y luego también pues, cuáles son mis experiencias y un poco y errores que se pueden cometer en este proceso. Personalmente, creo que esta metodología es ideal para empresas medias, o sea, quizás empresas que tengan un equipo de ventas de 5 a 10 personas más o menos. Esto por lo menos si lo queremos implementar cuando el equipo está ya montado. Luego, evidentemente, para empresas mucho más grandes, pues esto también va a ser muy útil, sobre todo si estamos vendiendo productos o servicios de un alto coste, pero como os podéis imaginar, lo que nos va a costar adaptar nuestros procesos va a ser mucho más y también tendremos que hacer muchos más cambios y trabajar más. Por otro lado, las empresas más pequeñas es posible que no necesiten implementar todos los procesos, incluso es posible que no tengan el músculo para hacerlo al 100%, pero también creo que es muy importante que entiendan esta filosofía de vender, esta nueva forma de vender y que intenten aplicarla en la mayor medida posible en su empresa, porque si empiezan utilizando esta metodología y aplicándola tanto como puedan, seguramente que verán sus ventas mejorar muchísimo y les ayudará a crecer. O sea que, nada, antes de empezar, pues os recomiendo que estéis muy atentos a la sesión, que le saquéis muchísimo partido, entenderéis esta nueva forma de vender que os propongo y si la aplicáis, seguro que vais a poder sacar mucho más partido a vuestras ventas. De hecho, mirad, para que os hagáis una idea, y ahora ya sí entrando en detalles, aquí os hago una pequeña comparativa ya para bajar a la tierra de cuál es la diferencia entre los vendedores de toda la vida, por decirlo de alguna forma, y los vendedores que siguen un modelo de inbound sales. Pues si os fijáis, los vendedores de toda la vida no son conscientes de qué consumidores están activos y cuáles no, al contrario de los de inbound sales que sí que identifican y priorizan los consumidores activos porque saben que son los que van a dar mejor resultado. Los vendedores tradicionales también utilizan llamadas a puerta fría y utilizan un pitch comercial que muchas veces pues ya está predeterminado y que no adaptan mucho el mensaje. Al contrario que en Inbound Sales, donde aportamos mensajes y consejos muy personalizados y muy adaptados a cada caso, a cada comprador. Luego también los vendedores pues, de toda la vida hacen presentaciones muy comerciales, muy centradas en el producto o en el servicio y en sus beneficios. Y por otro lado, pues en Inbound Sales nos dedicamos básicamente a explorar las necesidades del consumidor. Luego, finalmente, pues la última característica que quería destacar es que en las ventas de toda la vida muchas veces se utiliza siempre el mismo discurso. Es este pitch que decíamos que está siempre muy ensayado y casi memorizado y que se repite sin tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Y aparte, muchas veces se utilizan descuentos para acelerar o forzar la venta. Por otro lado, en Inbound Sales, lo que se trata es de adaptar la oferta a las necesidades y al timing del cliente y ofrecerle algo que realmente se adapte a sus necesidades. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, quizás os ha pasado alguna vez de que os hayan llamado por la noche a alguien de, pues yo qué sé, por ejemplo, de una compañía telefónica que os ofrece un televisor gratis o un premio y esta persona que os está llamando pues no sabe ni vuestro nombre ni dónde vivís, o sea, no sabe nada de vosotros. Y lo que hace pues, es soltaros como un discurso que tiene memorizado y que casi parece un robot y que no se adapta nada a lo que necesitáis, ni saben si estáis interesados en comprar lo que os ofrecen, etc.
O, por ejemplo, lo que me pasa a mí también muchas veces es que recibo mensajes de LinkedIn de personas que me piden conectar y me mandan un email sin personalizar nada, sin decir mi nombre ni por qué me envían esto, pues por ejemplo para ofrecerme un software o una herramienta o para recomendarme que mire sus blogs o lo que sea. Pues esto es real y esto está pasando, esto pasa cada día, esto me pasa a mí muchas veces y seguro que muchos de vosotros os sentís identificados. ¿Vale? Un poco la diferencia con esto es esto que estamos explicando de las inbound sales, que como ya veréis, pues es una forma mucho más amable de vender, que está centrada en ayudar al consumidor y en aportarle valor. Y un poco lo que tratamos es de ayudarle a que tome la mejor decisión y acompañarle pues en todo momento del proceso. ¿Vale? Esto cuando lo implementamos en una empresa, muchas veces se hace en conjunto con una estrategia de inbound marketing, que es la que nos permite atraer y convertir a estos consumidores, pues, por ejemplo, hacia nuestra página web o hacia nuestra empresa. ¿Vale? Esto, como ya sabéis, muchos lo habréis visto, en IEBS tenemos el posgrado de inbound marketing y también pues en la página web de Inbound Cycle en el blog tenemos muchos contenidos si queréis ampliar el tema de inbound sales e inbound marketing. Y esto, un poco para cerrar esta pequeña introducción, es una frase que creo que resume muy bien estas diferencias que acabamos de ver, que es la frase de sales isn't about you. O sea, las ventas no van sobre ti. Las ventas no van sobre poner a tu producto o tu servicio en un pedestal y hablar solamente de ti y de las bondades de tu empresa y de lo que ofreces. Las ventas, por lo menos en el contexto actual, tienen que ser sobre el consumidor, sobre entender qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades y cómo necesita comprarlo y ayudarle en todo el proceso hasta conseguir pues este producto o este servicio que le va a ayudar a cumplir sus objetivos o sus retos. Vale, atención con esto porque sí que he puesto algunos ejemplos y he explicado un poco estas diferencias, pero quería dejar muy claro solamente que no estoy demonizando las ventas tradicionales que hemos llamado. Creo que siguen teniendo su lugar y creo que es algo que puede funcionar en algunos modelos de negocio. Solamente que sepáis que hay muchos consumidores actuales que funcionan de una forma distinta y que no todas las estrategias de ventas funcionan para todos los consumidores. ¿Vale? Yo os estoy proponiendo y os estoy introduciendo un poco a esta nueva metodología de ventas que se adapta, pues, por lo menos a gran parte de estos nuevos consumidores. Por otro lado, algunas de las técnicas y de herramientas que veréis las utilizan otras estrategias de ventas, como por ejemplo el social selling o digital sales. Esto no significa que sea único, pero lo que sí que es único de las inbound sales es la forma de entender las ventas y cómo encajamos todas estas técnicas y herramientas. ¿Vale? Y nada, vamos a empezar diferenciando dos conceptos que vamos a ir repitiendo muy rápidamente y luego ya pasaremos a ver pues en qué consiste el proceso de las inbound sales. Y son estos dos conceptos de proceso de compra y proceso de venta. Esto es algo que pasa, ¿vale? Vamos a empezar por el proceso de compra. Es un proceso, una serie de pasos que ocurren siempre que alguien quiere comprar algo, ¿vale? Lo resumimos con estas letras que veis aquí arriba, AIDA, ¿vale? Que es, pues en primer lugar, la fase de awareness, que es cuando el comprador se da cuenta de que tiene un reto, un problema o una necesidad. Luego la fase de investigación, en la que el consumidor empieza a investigar, informarse para saber cómo poner solución a esta necesidad. Luego la decisión, que es la fase a la que llegamos cuando ya entendemos el problema que tenemos y estamos informados y tenemos varias opciones sobre la mesa y estamos evaluando y decidiendo cuál es la que nos conviene más. Y finalmente la fase de acción, que es cuando ya tenemos la decisión tomada y nos dirigimos a comprar. ¿Vale? AIDA. Estas son las 4 fases del proceso de venta. Y como os decía, pues es una serie de fases por las que pasamos todas las personas que compramos algo. En muchas ocasiones pues va a ser más rápido o más lento, incluso quizás nos saltamos alguna fase, pero siempre todos los consumidores pasamos por estas 4 fases cuando compramos algo. Esto es el proceso de compra. ¿Vale? Por ejemplo, os lo pongo en otro ejemplo también muy práctico. Me acuerdo, pues yo hace unos años, por ejemplo, cuando estaba entrenando y
pues haciendo sentadillas, entrenando pierna, empecé a tener molestias en la rodilla, ¿vale? Y esto pues empezó a pasar y hasta el cabo de un tiempo no me di cuenta de que tenía este problema. Aquí llegué a la fase de awareness, esta concienciación, ¿vale? Luego empecé a investigar, pues por ejemplo en páginas médicas, incluso en foros de fitness, pues cuál podía ser la causa de este problema. Luego, evidentemente, fui al médico también para que me hicieran pruebas y tenía como un pequeño desgaste en el cartílago de la rodilla. Y bueno, lo que hice fue seguir investigando soluciones. Aquí estaba en plena fase de investigación. Yo no sabía qué tenía que hacer para solucionar esto. Por ejemplo, el médico me proponía pues dejar de hacer deporte para siempre, ¿vale? Esta era una opción que a mí no me convencía demasiado. Luego había tratamientos pues con antiinflamatorios o con cremas, etcétera. Y luego también, pues, por ejemplo, leí que había unas rodilleras de neopreno que es como que te ayudaban a preparar la articulación para entrenar. Pues aquí ya llegué a la fase de decisión. Tenía varias opciones sobre la mesa y estuve evaluando pros y contras de cada uno. Y finalmente me decidí para probar estas rodilleras porque no podía perder nada. Bueno, busqué opiniones de otros usuarios en Amazon y en foros también y finalmente las compré por Amazon y nada, estos son unas rodilleras que las podéis buscar si queréis, es una marca que se llama Recban, que es muy conocida y bueno, en mi caso acabó funcionando, ¿vale? Pasé a la fase de acción, acabé comprando y se resolvió el problema. Si no, seguramente pues hubiera vuelto a ponerme en el proceso de compra, seguramente directamente en la fase de decisión y hubiera pues probado otra opción, ¿vale? Pero fijaros que todos pasamos por estas fases cuando compramos algo. Y ahora que ya tenemos definido el proceso de compra, pues vamos a ver qué es el proceso de venta, que esto es lo que vamos a centrarnos gran parte de la sesión de hoy. Esto es lo que tenemos que adaptar, ¿vale? Estas son las 4 fases del proceso de venta en Inbound Sales. O sea, básicamente tenemos una primera fase en la que identificamos aquellos desconocidos que pueden ser buenos consumidores buenos compradores para nuestra empresa. Vamos a convertirles en leads gracias a esta identificación. Luego vamos a ver cuál es la mejor forma de conectar con ellos y cuando lo consigamos los vamos a convertir en leads cualificados. Luego vamos a pasar a hacer una conversación con ellos donde vamos a explorar sus necesidades y su contexto, a ver si son una buena oportunidad comercial. Y ya cuando tengamos claras las oportunidades comerciales, pues vamos a ofrecerles una propuesta personalizada que se adapte a sus necesidades y a su situación para cerrar a los que podamos en clientes. ¿Vale? Por tanto, vamos a crear mucha confianza participando en conversaciones online en redes sociales. Veréis que las Inbound Sales es una metodología que se basa muchísimo en el mundo online y nos vamos a basar muchísimo en ofrecer consejo, hacer observaciones interesantes sobre cada consumidor y luego cuando veamos que tengan interés, pues hacer esa transición al modo exploración, a esta fase de explore que estamos comentando. ¿Vale? Básicamente, ahora lo vamos a ver en detalle, vamos a ver las fases en detalle, pero lo que hacemos en esta metodología es escuchar, ¿vale? Escuchar. Sobre todo en las primeras fases, la fase de identificación, conectar y explorar, vamos a dedicarnos no a soltar este pitch al que estamos acostumbrados de oír en muchos comerciales, sino a hacer preguntas y escuchar a la persona con la que tenemos delante para decidir si es una buena oportunidad para nuestra empresa. Y luego ya cuando vemos que es una buena oportunidad y pasamos a la fase advice, vamos a aconsejarles. O sea, no vamos a venderles directamente, no vamos a llenarles la cabeza sobre características de nuestro producto, sino que vamos a aconsejarles sobre cuál es la mejor decisión. ¿Vale? Lo que voy a hacer es entrar en detalle en cada una de estas 4 fases y os voy a explicar pues, qué es lo que tenemos que hacer en cada una de ellas para implementar una metodología de inbound sales. Y vamos a empezar, pues, evidentemente, por la primera fase, que es la fase Identify. Este es el primer paso que tenemos que hacer en un proceso de ventas de inbound sales y consiste
Pues básicamente en identificar aquellos compradores que son más interesantes para nosotros. Es muy importante hacer bien esta fase porque no todos los compradores se encuentran en la misma fase del proceso de compra cuando les encontramos, ni todos tienen las mismas necesidades. O sea, ¿qué pasos tenemos que seguir para hacer esta fase? Pues mirad, en primer lugar tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos, porque si no sabemos a quién nos dirigimos, es imposible que sepamos cuál es una buena oportunidad y cuál no. Esto lo hacemos con este elemento que veis aquí, que es lo que llamamos el IBP, el Ideal Buyer Profile, es el comprador ideal. Y esto, pues en el caso de B2B, de empresas que se dirigen a otras empresas, lo que mide es el mercado objetivo. Aquí tenemos en cuenta pues factores económicos, segmentos de mercado, ubicación, de dónde tiene que ser la empresa, de qué tamaño, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, en un caso B2B, como os digo, el IBP podría ser una empresa del sector de la salud o empresas farmacéuticas, por ejemplo. Pero esto no es el elemento que vamos a utilizar. Esto simplemente lo vamos a utilizar para crear los buyer personas. Que los buyer personas son estos perfiles dentro de estas empresas ideales que nos van a acabar comprando e investigando. ¿Vale? Por ejemplo, pues de estas farmacéuticas, un posible buyer persona podría ser un director de marketing de una gran empresa del sector de la salud, pero podría ser también el CEO de una startup del sector biotecnológico o un director de compras de otra empresa mediana, etc. Es decir, no nos vamos a fijar en el segmento de mercado, en el mercado objetivo, sino nos vamos a fijar en los perfiles que nos interesan. ¿Vale? Esto se traduce igual en el mundo B2C, en el que va al consumidor final. En este caso, pues por ejemplo, el Ideal Buyer Profile podría ser gente que quiere comprar una casa y luego los buyer personas pues podrían ser distintos tipos de perfiles. Podrían ser, por ejemplo, personas que se mudan con su pareja por primera vez, gente mayor que busca una casa más pequeña, inversores, etcétera. ¿Vale? Estos perfiles de buyer persona es lo que nos interesa, es lo que tenemos que definir. Con esto sabremos cuál es el tipo de persona adecuado para venderles. Y luego vamos a ver cuáles son los que están en proceso de compra, cuáles están más activos y cuáles no, y los vamos a priorizar. Siempre, 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 esto es muy importante, vamos a empezar priorizando estos inbound leads que decimos, que son los leads entrantes. Son los que nos contactan ellos y nos dicen, mira, quiero que me llaméis o quiero hablar con vosotros porque me interesa lo que hacéis. Estos siempre tenemos que priorizarlos, ¿vale? Porque son los que tienen muchas veces más probabilidades de acabar cerrando al cliente. Luego, a partir de aquí, pues estaremos atentos para identificar a personas que pueden estar en un proceso de compra, pero que no necesariamente han venido a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues, por ejemplo, vamos a mirar qué descargas hay en nuestra página web. Si tenemos PDFs o contenidos descargables, pues nos vamos a fijar en quién está descargando estos contenidos. Vamos a buscar menciones en redes sociales. No vamos a monitorizar Twitter, vamos a mirar LinkedIn, quién está hablando de nosotros, que pueden ser personas que estén intentando comprar. O incluso podemos ver quién está hablando de nuestra competencia, porque quizás es una persona que está en pleno proceso de compra, pero se está planteando ir a la competencia. O sea, podemos también intentar identificarles y hacer una aproximación a estas personas. O también están muy, muy activos en foros. Lo que os decía, Quora, por ejemplo, hay un mundo allí de personas que están haciendo preguntas porque tienen problemas que se pueden solucionar con algún producto. Y hay muchísimas personas de empresas que están monitorizando todo el día estos foros para hablar con ellos y ofrecerles de tener una llamada, lo que sea. O sea, esto es algo que se utiliza muchísimo en la metodología de inbound sales. Vale, pues esto lo vamos a monitorizar y luego los que vamos a priorizar siempre en último lugar son los compradores pasivos. Son aquellos que quizás sí que encajan con este buyer persona que habremos definido aquí, como os decía, pero no están en un proceso de compra activo. Y estos, pues, realmente no están preparados para hablar con ventas, sino que quizás necesitan informarse más o consumir más contenido o seguir este camino educativo. O sea que aquí
no vamos a pasarles a ventas aún, sino que los vamos a seguir trabajando desde marketing, ¿vale? Y de esto se encarga el inbound marketing. Ahora ya sí, cuando los hemos identificado y priorizado, pues vamos a enriquecer su información. Muchas veces solamente tendremos una información básica como el nombre y el email, pues vamos a tener que saber lo más que podamos antes de contactarles para poder ofrecer un mensaje lo más personalizado y contextualizado posible. Que esto es uno de los objetivos de las inbound sales, como hemos ido repitiendo. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues investigando a esta persona en las redes sociales. Por ejemplo, podemos buscar su nombre en Google y ver si tiene página web. O, por ejemplo, esta herramienta que os he puesto aquí, Sales Navigator, es muy útil para el mundo B2B. O sea, podemos buscar a alguien y ver, evidentemente, dónde trabaja, pero también cuánto tiempo llevan, cuáles son sus retos, sus objetivos, y luego a qué personas tienen alrededor que nos pueden presentar a este lead interesante o ver cómo hacemos la aproximación, ¿vale? Pero os recomiendo muchísimo esta herramienta y luego cuando tengamos todo esto estudiado, pues vamos a ver cómo vamos a hacer la primera comunicación, ¿no? Por ejemplo, vamos a configurar alertas que nos avisen cuando alguien está visitando nuestra web, cuando descargue contenidos, etcétera. ¿No? Alguna idea, por ejemplo, si vemos que alguien se descarga un PDF, pues nos ponemos una alerta y le llamamos inmediatamente. O si ven nuestra página de precios, pues le podemos escribir un mensaje en LinkedIn y pedirle que, pues, qué tal le ha parecido o si tiene alguna duda, lo que sea. Vale, ahora con esto, pues ya tendríamos identificados a estos contactos interesantes, a estos buyer personas, les conocemos bien y sabemos por qué vía les vamos a contactar y ya podemos pasar a esta fase de Connect. ¿Y qué es lo que hace especial esta fase en las inbound sales? Pues que mientras los vendedores tradicionales utilizaban emails fríos con siempre el mismo discurso, en las inbound sales hacemos este mensaje muy personalizado que estamos repitiendo en todo momento. Vale, esto es lo que queremos seguir para conseguir los mejores resultados en esta metodología. O sea, tendremos ya el ideal buyer profile, tenemos el buyer persona, y nos vamos a adecuar al contexto de esta persona. Lo que vamos a buscar en esta fase es cualificar el lead. O sea, vamos a buscar aquí de generar una conversación que nos permita conocer si el lead cumple con los requisitos para poder ser tratado en la siguiente fase del proceso de venta. Y si no es así, pues quizás vamos a adaptarnos a su situación, ofrecerle otro tipo de oferta o lo que sea. ¿Vale? Pero en primer lugar, ahora que tenemos a las personas identificadas, vamos a definir las sequence, o sea, cuál es esta secuencia de comunicaciones que vamos a hacer. Vamos a definir, pues, por qué canal, si es por email, si es por teléfono, si es por LinkedIn, por ejemplo. Y vamos a definir si les vamos a contactar 5 veces, 2 veces, las que sean. ¿Vale? Aquí, por mi experiencia y por recomendación personal, os recomiendo que lo intentéis por lo menos 5 veces. ¿Vale? Hay que insistir muchísimo en hacer contactos y muchas veces no lo conseguimos a la primera, pero lo podemos intentar 4 o 5 veces, es algo correcto. ¿Vale? Luego también tenemos que definir evidentemente el mensaje que le vamos a decir en cada llamada y todo esto, cómo vamos a iniciar la conversación. ¿Vale? Pero un factor que sí que es muy importante, y esto es lo que quería explicar hoy, es la rapidez. O sea, cuando tenemos esta fase de identificación ya completa, tenemos a alguien identificado, pues porque vemos que está hablando de nosotros, o está en proceso de compra, o ha descargado un contenido, por ejemplo, tenemos que ser muy rápidos a pasar a la fase Connect. ¿Vale? De hecho, mirad este estudio, esto es lo que quería enseñar hoy porque creo que es muy visual. ¿Vale? Bueno, estas llamadas que os decía antes de cold calling, ya sabéis que es algo que no hace ningún bien, pero en inbound sales, precisamente, llamar es algo que aumenta muchísimo la probabilidad de de cerrar el cliente, porque son personas que ya nos conocen y que quieren hablar con nosotros. ¿Vale? O sea que las llamadas es distinto en las inbound sales versus las ventas tradicionales. Y fijaros, esto es un estudio que se hizo hace unos 10 años, pero creo que sigue siendo válido, en el que estudiaron y demostraron que cuando alguien te dice que le contactes, llamarle
en menos de 5 minutos, aumenta muchísimo, muchísimo, muchísimo las probabilidades de que los podamos cualificar respecto a si esperamos 30 minutos. Ya no os hablo de esperar varias horas ni varios días. Esto ya ni pensarlo, pero llamar en menos de 5 minutos aumenta hasta 21 veces las probabilidades de cualificar a este lead versus si esperamos hasta media hora. Vale, el mismo estudio, de hecho, también demostró que conseguir hablar con estas personas también es mucho más fácil si les llamamos rápido. No, muchas veces lo que os pasará es que queréis hablar con alguien, pero le llamáis y no os contesta. Pues está demostrado que llamar rápido o escribir rápido por email aumenta muchísimo las probabilidades de hablar con esta persona y de cualificarla que si esperamos. O sea que tenemos que priorizar la rapidez en las inbound sales. Tenemos que poner sistemas y procesos que nos permitan asegurar esta rapidez a la hora de contactar a todo el mundo lo más rápido posible. ¿Vale? Luego el tema de la insistencia, que también es lo que os decía. ¿Vale? Aparte de llamar o escribir mail, también podéis valorar otras formas de contactar, como por ejemplo a través del blog, a través de redes sociales, ir a un evento, ¿vale? Aunque esto, bueno, lo podéis valorar en cada caso, etcétera. Pero básicamente, intentar hacer el contacto lo más rápido posible con esta persona. Los primeros 30 segundos, ganaros su atención, que os dediquen tiempo, ponerles en contexto de por qué les estáis llamando y hacer una serie de preguntas que nos permitan cualificar a este comprador y si lo cualificamos y es interesante, pues lo pasamos a la fase de exploración, quizás en la misma llamada, o bien pues agendamos otra llamada para más adelante o una reunión presencial para pasar a esta fase de exploración, ¿vale? Y nos vamos a seguir pues construyendo esta confianza y demás. Y ahora ya sí, tendremos a esta persona contactada y ya hemos confirmado que el comprador está dispuesto a hablar con nosotros y discutir sus objetivos y sus retos con nosotros. Y en la fase de Explore, que es la tercera, lo que vamos a ver, o sea, aquí ya tendremos el contacto identificado y habremos hecho esta primera aproximación por el canal que sea y vamos a tener una conversación exploratoria. Aquí, lo importante es que tenéis que estar vosotros en control. Tenéis que llevar vosotros la conversación. Aunque vais a hacer todo lo posible para dar la sensación a este consumidor, a esta persona, de que está empoderada para tomar la mejor decisión, ¿vale? Pero siempre vais a estar vosotros en control. Y en esta fase lo que vamos a hacer es pasar a estos leads que habremos cualificado previamente a oportunidades comerciales reales, personas a las que les podemos hacer una propuesta ya personalizada y concreta. ¿Vale? Muchas veces para tomar este control y organizar esta fase se utiliza este marco de cualificación, que los que tenéis experiencia en ventas pues ya conoceréis, el BANT, que hace referencia a Budget, Authority Needs y Timeline. Normalmente esto, en mi experiencia, es útil para identificar personas que están preparadas para comprar, pero creo que no es un marco tan bueno para que entiendan el valor de una propuesta para una propuesta diferenciada, ¿vale? Así que yo os propondré otro marco, pero ¿por qué lo hacemos esto? Pues básicamente porque en esta fase de exploración hay muchísima información que tenemos que recopilar. Tenemos que hacer muchísimas preguntas y preguntar muchas cosas y recopilar mucha información y vamos a utilizar un marco de cualificación para estructurarlo todo. El otro que os decía es este que se utiliza en Inbound Sales, que incluso lo podemos llegar a compartir con el prospect, le podemos decir, mira, vamos a seguir esa estructura en esta reunión, ¿no? Es el CGP, TCI, BA. Bueno, aquí básicamente pues tratamos todos estos temas, pero esto lo que nos ayuda, como os decía, es entender el contexto del comprador, hacer una comunicación mucho más efectiva y nos ayuda a aconsejar, ¿vale? Nos ayuda a posicionar nuestros productos y servicios como solución a los retos del comprador, que esto es lo que queremos conseguir para que nos compre. Evidentemente, esto lo vamos a utilizar para cualificar, pero también para descualificar, ¿vale? Ya sabéis que las ventas es un tema de priorizar correctamente y de poner esfuerzos en aquellas oportunidades comerciales que tienen pinta de que van a avanzar y que se van a cerrar.
todos aquellos procesos de ventas que identifiquemos que se van a quedar estancados o que no tienen futuro, tenemos que salirnos de ellos lo antes posible. Y tenemos que centrar nuestros esfuerzos y nuestro foco en otros procesos que sí que tengan más sentido, que tengan buena pinta. ¿Vale? Así que para validar esto, pues vamos a seguir, por ejemplo, este modelo. ¿Cómo sería la estructura de una llamada exploratoria? Pues primero llamaríamos a la persona, si hemos agendado la reunión, hacemos esta primera charla de 1 minuto o así para construir confianza y hacer que el clima esté más relajado y sea más fácil. Vamos a recapitular lo que hemos hablado anteriormente, por qué nos han llamado, por qué quieren hablar con nosotros. Eso es muy importante para poner en contexto. Vamos a explicarles qué agenda vamos a seguir en la llamada o en la reunión. Pues esto os decía que es interesante incluso que podáis compartir este esquema. Y luego, pues vamos a empezar hablando de sus retos, qué es lo que quieren conseguir, lo vamos a relacionar con objetivos, vamos a hablar de sus planes para conseguir estos objetivos, ¿vale? Luego ya vamos a pasar a hablar de cosas más bajadas a la tierra, como en qué plazo de tiempo quieren conseguirlo, cuáles serían las consecuencias de fracasar, de no conseguirlo, o bien las implicaciones positivas de conseguir estos objetivos. Y luego ya pasamos a hablar de temas de autoridad y de presupuesto. Vale, aquí también a modo de consejo es muy importante que cuando estéis cualificando la autoridad no hagáis la típica pregunta de ¿eres la persona adecuada para tomar esta decisión? ¿Vale? Esto es algo que nunca funciona muy bien y tampoco da muy buena sensación a la persona con la que estáis hablando. Yo recomiendo, por ejemplo, utilizar una frase como, pues, ¿quién tiene que estar implicado en esta decisión? O bien, ¿cómo se han hecho decisiones como esta en el pasado, en la empresa? O si, por ejemplo, estáis en un mundo B2C, pues, si es algo que tienes que discutir con tu familia o hablar con la pareja, etcétera. ¿Vale? Pero una vez hayamos hablado de todos esos temas, pues tenemos que conseguir un compromiso y tenemos que preguntarle, pues, si realmente lo que hemos hablado le ha sido útil y qué ha aprendido, ¿vale? Y tenemos que asegurarnos de que esta persona está comprometida para seguir adelante con el proceso y explicarles, pues, qué proceso vamos a seguir a partir de este momento. Y ya, pues, llegaríamos a la fase final del proceso de venta en las inbound sales, la fase de advice. Aquí, pues, llegan todas estas oportunidades comerciales que han pasado el marco de cualificación que hemos visto hasta el momento, y aquí vamos a pasar a estas oportunidades comerciales a clientes. ¿No? Aquí un poco la diferencia con las ventas tradicionales es que mientras que estas utilizan un guión muy rígido que se centra mucho en producto o en el servicio y en la empresa, pues aquí vamos a ver qué propuesta personalizada le podemos ofrecer a esta oportunidad comercial para que consiga estos retos, estos objetivos, etcétera, que hemos identificado. Vale, esta frase me gusta mucho como resume la fase de advice, que es que el vendedor funciona como un traductor entre la información genérica que hay en la página web y las necesidades del comprador, ¿no? Muchas veces en la página web tendremos información de nuestro producto, de nuestro servicio, etcétera, y esta información es genérica, es para todo el mundo. Nosotros hemos estado hablando con esta persona, con esta oportunidad, hemos identificado sus necesidades, la estamos entendiendo y vamos a hacerle una propuesta personalizada de qué es lo que le interesa y qué es lo que le conviene más de todo lo que estamos ofreciendo para solucionar su situación particular. Aquí, pues, formas de hacerlo, evidentemente pueden ser propuestas comerciales personalizadas, pero también se puede hacer una presentación o una demo de un software o incluso ya directamente un contrato, ¿vale? Pero esta última reunión o llamada ya final para hacer esta presentación sería así, muy resumido, ¿vale? Mira, señor prospect, señor oportunidad comercial, esto es lo que me has comentado hasta ahora, ¿vale? Recapitulamos. A partir de aquí, pues estas son las posibles formas en las que personas que se han encontrado en el pasado en tu situación, pues, ¿cómo lo han resuelto?
Y estos son los pros y contras de todas las diferentes soluciones que te acabo de explicar. ¿Vale? Por lo tanto, volvemos a recapitular. Este es el resultado que quieres y por este motivo la elección que tiene más sentido para tu situación es esta, que aquí evidentemente va a ser nuestro producto, nuestro servicio, nos vamos a posicionar como la mejor solución. Y por esto es la mejor forma en la que podemos ayudarte. ¿Vale? Incluso le podemos hablar a esta persona de nosotros, de mira, esto es nuestro plan, vamos a hacer esto para que consiga estos objetivos. ¿Vale? Aquí es prácticamente ya al final de este proceso de venta. Aquí el comprador ya decide si tira adelante la compra o no y luego pues ya entran a veces en procesos de negociación, de venta interna, etcétera. Pero siempre hay un proceso muy largo de acompañamiento del comprador en todo su proceso de compra hasta la venta. ¿Vale? Esto hasta aquí son las fases de inbound sales. A continuación os voy a explicar dos apartados que voy a intentar ir lo más rápido posible, pero que mirad, creo que es muy interesante este tema de la tecnología en las inbound sales porque, ya os digo, inbound sales es una metodología muy nueva que se basa en el mundo online, redes sociales y también la tecnología. Y con esto conseguimos que lo que estamos consiguiendo es que las ventas sean mucho más eficientes y que estemos vendiendo más. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que el vendedor se pueda centrar en tareas de mucho valor y que pueda automatizar o minimizar las tareas de menos valor. ¿Vale? Por ejemplo, las que yo considero que son de más valor es escuchar, hacer llamadas exploratorias, preparar presentaciones personalizadas, responder dudas del comprador. Tareas de poco valor que yo creo que tendríamos que minimizar o eliminar en la medida de lo posible. Pues hacer tareas repetitivas, escribir el mismo email una y otra vez, pasar datos de un sitio a otro, etcétera. ¿Vale? Organizarse la agenda, etcétera. Esto que os digo, ahora dicho así, pues parece muy lógico, pero realmente vemos muchas empresas que funcionan así, que trabajan, por ejemplo, con un Excel incluso, no tienen CRM, todo es muy manual, muy offline, no tienen procesos, nada está estructurado. Y luego cuando se dan cuenta de que existe esa tecnología y las inbound sales, pues ven un cambio radical y venden más y todo el mundo está pues, más contento, evidentemente. De hecho, fijaros, este dato es muy impactante. Solo el 22% del tiempo, esto es un estudio, ¿vale? Solo el 22% del tiempo de los vendedores es invertido en vender. Esto es muy impactante, refleja esta ineficiencia que os decía, ¿no? De algunas metodologías de ventas o de cómo funcionan algunas empresas. O sea, repito, solo el 22% del tiempo, ¿eh? Imaginaros si tenemos herramientas que podemos utilizar para llegar al 50, 60 o ya no hablamos del 70. Imagínate el impacto que puede tener. Mi experiencia personal, pues nosotros hemos utilizado HubSpot, ¿vale? La parte de HubSpot, de Sales, de HubSpot. El CRM es gratuito, la parte de Sales no lo es, pero tiene funcionalidades muy interesantes. Os las enseño muy rápidamente. Pues, por ejemplo, tiene esta herramienta de tasks, de tareas, en las que tú puedes crear tareas automáticamente en bloque, incluso ponerte recordatorios, y podemos trabajar sobre una lista de tareas y no tenemos que pararnos a pensar en cuál es la próxima prioridad. Tenemos templates. Aquí podemos guardar, por ejemplo, estructuras de emails ya más o menos preestablecidos en los que vamos a adaptar la información importante. Y lo podemos hacer de forma manual o incluso sacando información del CRM y nos evita esta tarea repetitiva de escribir varias veces el mismo email. ¿Vale? Luego sequences, esto lo hemos visto antes. Estos son cadenas de emails que se ejecutan automáticamente. O sea, podemos decir, voy a hacer la fase connect con esta persona, pues preparo una sequence para hacer la aproximación y lo automatizo todo. Y ya no tengo ni que pensar en hacer follow-up, en hacer recordatorios, en preguntarles si ha leído nuestro email, etc. Esto es súper interesante. Y esta me encanta, ¿vale? Esta de meetings lo que te permite es simplificar al máximo el proceso de agendar reuniones. Esto es una herramienta es una funcionalidad que se sincroniza con tu calendario y con tu agenda y te crea un enlace
que esto se lo pasas a cualquier persona y esta persona pues puede entrar en el enlace y ve tu disponibilidad y te agenda la hora. Y esto lo que te evita es este intercambio de emails de hacemos la reunión este día a esta hora, no, a esta hora no me va bien, este otro día. Y que con eso te puedes perder días. O sea, de esta forma simplemente mandas un link, ven tu disponibilidad y ya está. Y la verdad es que es maravilloso y facilita muchísimo el trabajo. Vale, hay muchos equipos de ventas que utilizan estas funcionalidades, pero bueno, también hay muchos que lo hacen todo de forma manual y también he pensado en incluirlo. Vale, y aquí, repito, os lo he explicado con HubSpot, pero también hay otras opciones como, yo que sé, como PyDrive o Outreach, que son también muy interesantes y que hacen funciones similares. O sea, no os tenéis que centrar solamente en HubSpot, ¿vale? Pero que sepáis que la tecnología es una pata muy importante de las inbound sales y que nos permite ser mucho más eficientes. Y luego ya para acabar, pues vamos a ver algo también muy importante en inbound sales, que es la relación que hay entre el equipo de ventas y equipo de marketing. ¿Por qué os explico esto? Pues porque las inbound sales realmente nacen como consecuencia del inbound marketing. O sea, vienen de la forma de hacer marketing. O sea que realmente lo que acaba pasando es que muchas empresas que van a hacer inbound sales ya estarán haciendo inbound marketing. ¿Vale? Y esto es lo que les consigue estas oportunidades comerciales. Pero lo que acaba pasando, y esto lo he visto yo muchísimas veces, es que hay muchas empresas, aquí quizás os sentís identificados, hay muchas empresas que el departamento de ventas y el departamento de marketing son totalmente independientes. Y esto no puede ser. O sea, a veces incluso hay silos entre estos departamentos, no se comunican bien, no tienen objetivos alineados, o incluso son contradictorios, incluso tienen conflictos de interés, no hay comunicación, etc. ¿Vale? Yo, personalmente, y en base a mi experiencia, que esto, de verdad, créanme, es algo que he trabajado muchísimo, es que los dos departamentos son una continuación el uno del otro. Vale, de hecho, fijaros en este dato. El 70% de la decisión de compra ya está tomada antes de que del consumidor hable con ventas. Vale, este acceso a la información que veíamos al principio hace que ya vengan a ventas pues casi con toda la información y toda la decisión tomada y por tanto ventas hace el 30% final, pero el 70% inicial lo tiene que hacer marketing. O sea que un poco la idea de esta fusión de marketing y ventas es una consecuencia del cambio de este mercado. ¿Vale? Por tanto, alinear departamento de ventas y marketing para que los dos trabajen hacia este objetivo final, que es conseguir nuevos clientes para la empresa. Esto es lo que se conoce como Sales Enablement, que es lo que os he puesto aquí, que es un poco pues todo lo que hacemos para que el equipo de ventas pueda vender más y mejor. Y esto yo os lo propongo en 3 pasos. El primero de ellos es un objetivo unificado de ventas y marketing. Muchas veces lo que pasa es que ventas trabaja con un objetivo de revenue, de ventas, y marketing con objetivos de tráfico, de captación, etc. Pues, ¿por qué no hacemos que ventas y marketing trabajen bajo el mismo objetivo, que es revenue, que son ingresos? ¿Vale? Pongamos a marketing objetivos de ingresos y así los alineamos totalmente en cuanto a objetivos con ventas. Incluso les podemos poner una pequeña comisión sobre las ventas, ¿no? Porque todos los leads que consiga marketing que acaben cerrando a clientes se llevan una comisión. Mi segunda propuesta es crear un sistema de cualificación de leads. Aquí habéis visto antes que tenemos que definir el comparador objetivo, pero tenemos que ver un poco, pues, cuáles son las personas que son interesantes para trabajar, cuáles están preparadas para hablar con ventas y cuáles son interesantes pero no están preparadas y las vamos a trabajar desde marketing. ¿Vale? Y en base a esto, pues, definir acciones para cada una, para cada categoría de contacto. Y luego, finalmente, la parte de contenido. Esta yo creo que es súper interesante. Muchas empresas están haciendo mucho contenido y lo hacen desde el departamento de marketing, sin preguntar a ventas. ¿Vale? Marketing lo hace para SEO, para tener el blog, etc. Pero lo que acaba pasando, y esto ha pasado en Inbound Cycle, incluso lo he vivido yo, es que el equipo de ventas, sin saberlo, está haciendo mucho contenido también por su parte, porque en los procesos de venta pues se encuentran muchas dudas, muchas preguntas y quieren documentarlo para mejorar sus procesos.
De hecho, lo que acaba pasando, mirad el gráfico, es que ventas genera la mayor parte del contenido, sobre todo mucho más que marketing y que otros departamentos. Ya os digo, en Inbound Cycle pasó esto. Marketing crea mucho contenido para atraer tráfico, captar registros, pero esto no está alineado 100% con el objetivo y con las temáticas, que es el contenido que nos consigue clientes. Y ventas está creando este contenido por su parte, que no lo comparte con nadie, porque no existen procesos para hacerlo, y que nadie le conoce, pero es súper valioso para conseguir nuevas ventas. Y aparte también está estudiado, esto ya os lo digo ahora, que las empresas que utilizan contenido para vender, venden mucho más. O sea, que yo lo que os propongo es repartir el trabajo, hacer que, al final, ventas es quien sabe pues, qué es lo que le preocupa al comprador. Habla con compradores cada día. O sea, ellos van a proponer las temáticas. Y marketing va a tener seguramente los procesos y los recursos y la infraestructura para crear contenido. O sea, un poco la solución es establecer estos puentes y estos procesos para que marketing recoja ideas de contenido de ventas y luego que marketing produzca estos contenidos y los ponga a disposición de ventas de la forma más fácil posible. Y estas son un poco mis 3 propuestas para que podáis implementar el Sales Enablement. ¿Vale? Con todo esto nos aseguramos de que los 2 departamentos estén al máximo de alineados y básicamente que marketing ponga a disposición de ventas todo lo que necesiten para vender más y mejor. ¿Vale? Hasta aquí llega la sesión de hoy. Haremos un repasillo antes de acabar porque quiero que esta sesión sea para vosotros lo más útil y lo más accionable posible. 6 pasos para implementar Inbound Sales. Muy resumido. Recordad, primero identificar al comprador ideal y su proceso de compra, luego definir las fases del proceso de venta, acorde a los canales, timings, etcétera, del comprador, seguir las buenas prácticas que hemos visto en cada fase, tener la tecnología adecuada, estas funcionalidades que os decía antes, e implementar esta estrategia de Sales Enablement, de tener soporte de parte de marketing para ventas. Vale, nada, hasta aquí llegamos. Solo quiero acabar con una frase con la que quiero que os quedéis sobre la metodología de Inbound Sales, que es que no estamos intentando vender, sino ayudar a comprar. No estamos intentando forzar una venta, ni colocar nuestro producto o servicio, que es lo que se hacía antes. Estamos trabajando con compradores que tienen necesidades muy reales, que están viviendo un proceso de compra y que nos ven como referente para ayudarles a tomar la mejor decisión. Vale, y esto, como ya habéis visto, pues es una forma de vender que responde a las necesidades del comprador actual, al mercado y lo que se hace. Y nada, espero que con los consejos que os he dado hoy, lo que os he explicado, pues lo podáis poner en marcha o por lo menos plantear en vuestras empresas y que veáis el potencial que tiene. Y ya os digo, nosotros pues lo hemos ido implementando cada vez más con el tiempo y de verdad tiene muchísimo impacto. Vale, aquí os dejo mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta más adelante y espero que os haya gustado la sesión.